de ansiedad y neurosis. Bueno, lo que yo supe es que, no sé si ustedes han sabido, que ha habido este fin de semana una, una masiva, entre comillas, investigación sobre una intoxicación en adolescentes en un coliseo donde aparentemente había intoxicación por algún gas, de algún, digamos, juguete o de alguna situación de manillas que podían tener algún gas tóxico. Lo que se sabe a priori, pero seguramente, y yo lo sé que existe esto, es que ha sido una histeria colectiva, es decir, una alcalosis respiratoria por el pánico, por ansiedad, ya que algún niño o algún adolescente empezó a sentir algún grado de alteraciones visuales y creo que alguno hasta convulsionó y la histeria colectiva llevó a esto, imagínense ustedes. Está en todavía investigación, pero todo lo que yo sé de los muchachos que se han sido internados en mi hospital, que han sido 10, la mayor parte estaba con alcalosis respiratorias, se han hecho análisis toxicológico y no tenían nada. Entonces estaban con una crisis de ansiedad, ¿no? Una neurosis colectiva. La escala de disnea que nosotros los neumólogos valoramos no es la escala de la New York Heart Association que utilizan los cardiólogos. Utilizamos esta que se llama disnea MRC modificada, donde se va poniendo del 0 al 4. Las puntuaciones, fíjense, son literales. Tan solo me falta el aire al realizar ejercicio intenso, 0 hasta 4, donde tengo falta de aire con tanta dificultad que me cuesta salir de casa, me cuesta hacer lo mínimo indispensable, vestirme o desvestirme. Y así va uno literalmente graduando, eso se llama literal, para que le cuente el paciente al médico en qué situaciones le está faltando el aire. Nuestra gente dice fatiga, ¿no? Hay que diferenciar lo que es fatiga de lo que realmente suele ser disnea. La disnea es otra cosa, la fatiga, digamos, está dentro de concepción de otro síntoma que tiene que ver con, digamos, agotamiento de tipo muscular, energético. La escala de evaluación de disnea puede ir en esta escala subjetiva, donde tú pones una línea y le dice al paciente, usted en este momento la falta de aire, ¿cómo la siente? 0 al 10, póngale una rayita, ¿no ven? Entonces ellos van poniendo, o más o menos uno va viendo en el correlativo, donde equivale la rayita, ¿no? 2 leve, 9 muy, muy severa. O esta de los monigotes, donde tenemos del 0 sin dificultad respiratoria, solamente en el ejercicio hasta 3, digamos en actividades mínimas, ¿no ve? Y de 7 a 10, algo así como la escala visual analógica, es muy, muy severa y máxima ya es esta fatiga excesiva muscular, que ya es signo premonitorio de intubación inclusive. La escala visual también analógica o análoga, la EVA o EVA, también uno puede utilizar muy parecido a lo que hacíamos de la escala visual. ¿Qué es una disnea en posición, digamos, de cúbito dorsal? Y que el paciente tiene que sentarse para mitigar el dolor, a veces tener estas posiciones, ¿no? Como plegaria maometana, donde el paciente habitualmente tiene insuficiencia cardíaca congestiva. Esto, disnea paroxística nocturna, con ortopnea, que no puede dormir si no es con 2 o 3 cabeceras levantadas, es una señal de posible insuficiencia ventricular izquierda. Patognomónica tiene su sensibilidad y especificidad, pero uno ya tiene que pensar y preguntar, algo que normalmente no se está haciendo, ¿ya? No sé si se está transmitiendo, colegas, o dígame por favor. No, no se está proyectando. Bueno, paren pues, es que ¿saben qué? Siguen fregando los chicos para entrar y les pido por favor que ya no entren. ¿Por qué? Porque yo quiero admitir y me salgo de la posibilidad. Mira, es que es una falta de respeto. No sé si me entienden. O sea, ¿a quién? A mí y a ustedes, porque ahorita voy a tratar de volver a compartir y me avisan si se está viendo, ¿ok?
pero eso es lo que está pasando, lo lamento. A ver un segundito. ¿Dónde lo dejamos? ¿Hasta dónde se estaba compartiendo correctamente? La escala de Dirichlet. Sí, ¿de cuál? De Bohr, la visual analógica, ¿cuál? Ahorita tenemos ortopnea en la pantalla, ¿se está viendo? Sí, doctor. Ya, ortopnea, ya, pídale por favor, ya no voy a admitir. Ortopnea, posición la que ustedes ven, ¿no? En plegaria maometana, con el cuerpo inclinado adelante, sentado prácticamente, obviamente, el paciente no puede dormir con una almohada, eso es básico. Platipnea es la disnea en decúbito, en posición bipedestación, que es clásica del paciente que tiene shunts arteriovenosos que se presentan en el síndrome de hepatopulmonar, se llama, en la cirrosis hepática, con ortodioxia y platipnea. ¿Qué es esto? Platipnea es la disnea en posición parada, ¿no? Bipedestación, y ortodioxia, que en esta posición baja la saturación unos 10 puntos con respecto al basal que está sentado o en decúbito. La trepopnea es cuando el paciente empieza a sentir dificultad respiratoria del lado derecho o izquierdo, y habitualmente es donde está un derrame, una telectasia, y que ¿no? presenta dificultad respiratoria e hipoxemia en esa posición. El paciente, acuérdense que en el COVID nosotros hemos utilizado la posición prono, que ayudaba a mejorar la oxigenación, la sensación de disnea, y es increíble como una saturación de 80, con solo pronarlo mejoraba por redistribución de flujo a áreas mejor ventiladas, con mejor BQ, mejoraba 10 puntos, ya poníamos 90%, según el grado de compromiso de la neumonía. Entonces, tenemos patrones respiratorios que debemos tenerlos en cuenta, como la eupnea, que es una frecuencia respiratoria que va de 10 a 20. 10, 12, 20 es normal, ¿ya? Bradipnea es menos de 12, generalmente menos de 10. Taquipnea es aquella que está por encima de 20. Hiperpnea es la profundidad, la amplitud de la respiración que está incrementada, cosa que se ve generalmente en los pacientes con ansiedad. Polipnea, lo mismo, es aumento de la respiración en frecuencia y amplitud, suele verse en algunos casos de enfermedad cardiorrespiratoria. La respiración periódica o ciclopnea de Cheyne-Stokes es una alternancia en periodos de hiperventilación con una forma de diamante, increciendo, llega a un pico, el 1, y va decreciendo hasta el 2, y hay una apnea de 10 o 30 segundos para volver a empezar el ciclo, donde empieza a aumentar la rapidez y la amplitud de las respiraciones hasta llegar al pico, y después empieza a decrecer en forma de diamante. Esto es lo que llamamos respiración periódica o ciclopnea de Cheyne-Stokes, que se ve en enfermedades también de tipo insuficiencia cardíaca extrema, avanzada, junto con problemas neurológicos. También se llaman apneas centrales. La respiración acidótica de Kussmaul es una respiración que muchas veces confunde con una disnea, y el paciente estaba hiperventilando para compensar la acidosis metabólica. La respiración de Biot es una respiración amplia e irregular con intervalos variables de apnea, y que tiene mayormente alteraciones de tipo neurológico. Y las apneas, propiamente dicho, y se ve esto en el sueño, ya lo vamos a ver cuando hablemos de SAOS, síndrome de apneas del sueño, ausencia del flujo respiratorio por más de 10 segundos. Entonces, causas de disnea aguda, muchas. Del aparato respiratorio, muchas que estoy viendo estos días. Crisis de asma, leve, moderada y severa. Hay también el asma casi fatal. El edema agudo de pulmón de tipo cardiogénico. La exacerbación de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Una bronquiolitis viral. Ya van a empezar el virus sincitial respiratorio, y los nenes y los ancianos van a empezar a sufrirlo.
Estamos terminando el otoño para empezar el invierno y ahí va a empezar el virus sincitial respiratorio. Ahora estamos con rinovirus, influenza. A más no morir, rinovirus parece una variante, hay varios tipos, 1, 2 y 3, que está produciendo intensa rinosinusitis, tos, ¿no? Tos por rinosinusitis y reflejo bronquial obstructivo, bronquitis obstructiva, asma de reciente comienzo, exacerbación de asma. Obstrucción de vías aéreas superiores, ¿no? Crisis de asfixia nocturna por reflujo o verdaderos tumores, etc. Neumonías, tromboembolismo pulmonar, trauma de tórax cerrado, abierto, neumotórax espontáneo, pleuritis con derrame pleural, parálisis de músculos respiratorios o debilidad de músculos respiratorios diafragmáticos. Como les decía, hoy veíamos una paciente que tenía dificultad respiratoria y que estaba con una crisis de miastenia gravis y estamos todavía interviniendo a esta señora. Tenemos otras causas ya más crónicas, ¿no? Respiratoria, EPOC, fibrosis, tenemos las bronquiectasias, enfermedades neuromusculares, cardiológicas. Hay pacientes que están con insuficiencia cardíaca por miocardiopatía dilatada de múltiple causa, pacientes con anemia crónica, neuromusculares crónicos, Guillain-Barré, miastenia gravis, distrofias musculares y las vasculares. Las causas vasculares, tromboembolismo pulmonar crónico. Dolor torácico es otro síntoma que tenemos que averiguar y que es importante tenerlo en contexto. Entonces tenemos que averiguar de todo dolor, ¿dónde le duele? ¿Cómo le duele? Es decir, si aumenta con los movimientos respiratorios o corporales, de los brazos, ¿no? De los hombros. ¿Dónde se irradia? Lo de siempre, ¿no? ¿Desde cuándo empezó? Factores que precipitaron, factores que atenúan y síntomas asociados. Siempre presentar estas características del dolor. Y el acrónimo ALICIA, que es un acrónimo que nos sirve como un mnemotécnico, aparición, ¿no? ¿Dónde apareció? ¿Cómo apareció? ¿Dónde está el dolor? ¿No? ¿Dónde se irradia el dolor? Carácter, las características, le arde, le punza, es un dolor transfixiante, le oprime, es intenso, ya viene I, ¿no? La intensidad es, digamos, visualizable cuando hay sobre todo liberación de catecolaminas, el paciente está con sudoración profusa, ¿verdad? Estado nauseoso, piloerección, y los factores agravantes y atenuantes son importantes en la anamnesis del dolor torácico. Hay un dolor torácico que les voy a decir con colegas, pero no quiero minimizar, que está mayormente tranquilizador destinado a la pared torácica. ¿Y qué tranquilizador digo? Porque no implica algo grave. Puede ser la piel, un herpes zóster inicial, una miositis, una tendinitis, que es muy frecuente, supra-infraespinosa, una inflamación de cartílago condrocostal, viral, el síndrome de Tietze, el one finger pain, donde hay un dedo doloroso que al apretar uno de los cartílagos desata el dolor y es un punto el que duele intensamente. Obvio, las fracturas, las fisuras costales, ¿verdad? Tenemos el herpes zóster, ya estamos teniendo los nervios intercostales. Tenemos un tumor del surco superior o tumor de páncreas que es muy intenso, que duele el hombro, pero que tiene algunas características asociadas como, digamos, la estimulación del simpático cervical con el signo de la ptosis palpebral, la miosis o la anhidrosis o la midriasis, según cómo se estimula o se deprima el simpático cervical. Tenemos también compromiso y erosión a veces de las costillas superiores posteriores y además del compromiso del plexo braquial, del simpático cervical, hacen que este tumor sea muy intenso, con mucha irradiación, difícilmente tratable y visualizable en una buena tomografía o resonancia. Bien, ahora voy a hablar del dolor pleurítico que se ve en neumonías de la comunidad típicas bacterianas, en el infarto pulmonar, ¿no? Que es una característica de presentación del tromboembolismo pulmonar, las pleuritis con derrame, las pleuritis secas sin derrame y a veces en el neumotórax. Este dolor pleurítico, ya lo vamos a mencionar, es de características especiales.
Pero acá estamos viendo un brote de herpes zóster donde uno se puede equivocar. No tengo nada, pero me duele. Me duele 8/10, pero no empezó todavía ni siquiera la erupción herpética. Y a veces 1 o 2 días ya empieza el paciente con dolor en una zona, ¿no ve? Intercostal, por eso se llama herpes zona, donde uno a los 2 días, si revisa al paciente, porque normalmente si no le das bola al paciente y no le dices que vuelva o le avise por cualquier cosa, se va a otro médico y empezó con erupciones de tipo eritematosa, vesículo papular y ya, obviamente, cualquiera hace el diagnóstico cuando lo ves acá, estas vesículas, costras de un herpes zóster muy intenso y si no tratas correctamente esto con antivirales, el paciente va a tener un dolor neurítico posherpético y no va a hablar muy bien de ti si te has olvidado hacer el diagnóstico. Se va a acordar de ti mal, pero el infarto pulmonar se asocia a una disnea súbita y hemoptisis. Entonces, la tríada de un infarto pulmonar, aparte de la sombra que se llama joroba de Hampton, una sombra basal de vértice iliar, tipo aumento de densidad, que se asocia a dolor intenso súbito, hemoptisis y dificultad respiratoria. Eso es infarto pulmonar. Acá podemos ver el one finger pain, donde tenemos el signo del dedo doloroso. Tú aprietas esa unión condrocostal y es intenso el desarrollo del dolor. Este es el síndrome de Tietze, que puede ser confundido, es tan intenso a veces, con un infarto agudo del miocardio o una angina, angor pectoris. El dolor torácico puede ser profundo, cardiogénico, vascular, pulmonar o de vías digestivas. Ahí están las causas. El dolor torácico puede ser isquémico, miocárdico, y me interesa esto porque aquí sí está en juego, digamos, aquí sí tienes que tener una expertise para saber, ver si se trata o no de un dolor isquémico. El dolor suele ser precordial, ¿ya? Y el 70 a 80% del síndrome coronario agudo, ¿ya? Tiene componente de prodromos en la mitad de este síndrome coronario agudo. O sea, dolor precordial con pródromos. Es importante tener estos porcentajes de presentación, ya vamos a mencionarlos. ¿Qué componentes tiene? Visceral, somático y psicológico. La angina clásica es de localización detrás del esternón, retroesternón, con irradiación al brazo izquierdo, generalmente al borde interno cubital de todo el brazo izquierdo, hasta inclusive el borde interno del meñique, o se va a la región cervical, a la región maxilar o mandibular, puede ser del lado izquierdo y también bilateral. A veces solamente les duele el maxilar inferior como si les dolería la muela. Es de tipo opresivo, es de menos de 10 minutos de duración, es de intensidad variable, pero habitualmente es importante, es subjetivo, pero es importante. Los factores desencadenantes, esfuerzo físico, ¿no? Y frío, sobre todo el esfuerzo físico desusual, súbito, rápido, previo, ¿no? Factores que atenúan el reposo y los nitritos o nitratos, la nitroglicerina, que es clave y que habitualmente, con mucha tristeza debo decir, que ya no se comercializa en el mercado por motivos de evitar un enmascaramiento de síntomas por parte del paciente, y entonces tiene que acudir a un centro urgente. Los síntomas asociados, les dije, síntomas de liberación catecolaminas, sudoración profusa, palidez y piloerección. Todo eso hacen que este dolor sea de tipo isquémico y tú tienes que hacer rápidamente un electro, enzimas cardíacas y proceder en consecuencia. El equivalente anginoso es un dolor atípico, ¿no? Puede ser a nivel de, digamos, como se está tocando este paciente, en la región precordial, pero no tiene la irradiación característica, no tiene los factores que desencadenaron, que atenúan, no tiene síntomas asociados, habitualmente dura poco tiempo o más de 10 minutos, ¿ya? Y hace pensar en otra cosa, el dolor pleurítico. Hago énfasis en esto porque en este momento estoy atendiendo a un paciente con una neumonía clásica bacteriana con hemoptisis, que tiene un dolor pleurítico intenso que
es un tope inspiratorio. Respire, no puede inspirar porque hay tope inspiratorio. Ese dolor pleurítico, o también llamada puntada de costado, es característico de la pleuritis con y sin derrame, de la neumonía, ¿ya? Y tenemos también del infarto pulmonar. Aquí tenemos un derrame pleural, ya hablaremos eso posteriormente. El índice de sospecha de isquemia va de alta a baja con las características del dolor. Si es central, opresión, pecho apretado, una pesadez que aumenta con el esfuerzo o con el estrés de tipo retroesternal con esas características de irradiación, es alta la probabilidad. Y va bajando a cada vez más si nos vamos yendo al solamente el precordio, si es una sensación de ardor o puñalada, si tiene características de ser urente o sensación de desgarro, sobre todo del lado derecho, si es fungitivo, de tipo pleurítico, que hay tope inspiratorio o posicional, va alejándose de la posibilidad de ser isquémico. Este es un diagrama de este doctor, Alistair Brevis, que nos hace pensar, estoy hablando un poco de la disnea y la tos, de la variación circadiana de la tos y de la disnea que se ve en el asma. El asma es una enfermedad bien difícil de diagnosticar cuando no tienes cierto grado de, digamos, experiencia o expertise. La obstrucción puede ser y es habitualmente más frecuente en la noche por el ciclo circadiano del cortisol plasmático, que está asociado con las catecolaminas que tienen habitualmente una tendencia broncodilatadora natural, y por la noche, al disminuir el cortisol plasmático, activación del sistema colinérgico o parasimpático más que el simpático, tenemos una tendencia a la broncoconstricción. Por eso tenemos síntomas nocturnos de asma. Y sobre todo tenemos la variabilidad de los flujos. Les damos un peak flow, un pico flujómetro al paciente 2 semanas y hacemos que sople 3 veces al día y vamos viendo que pueden tener variaciones, ¿no es así? Pero no más del 20% en el día y no más del 20% en 2 semanas. Si esa variabilidad de flujo es más del 20%, estamos ante la probabilidad de que se trate de asma bronquial. Y por lo tanto hacemos esto, el flujómetro, variabilidad diurna de pico flujo mayor al 20%, ¿ya? Donde le pedimos al niño, ya que son muy listos, la mamá no es tan lista para poder independizar a su niño, es un terrible problema en los niños asmáticos y tenemos que hacer este registro gráfico y después la fórmula. Pico flujo máximo menos el mínimo sobre el máximo por 100, si es más del 20%. Ese niño probablemente, no, es que con mucha seguridad, esto ya hace mucho tiempo, tiene asma. Seguimos hablando de algunas causas de dolor torácico, la enfermedad por reflujo, la pericarditis, el espasmo esofágico, neoplasias esofágicas, aneurismas aórticos, etc. Hay un síntoma importante, caballeros, que normalmente no se le da mucha bola en neumo, que es la excesiva somnolencia diurna. ¿Qué tiene que ver que un paciente tenga hipersomnia? Pues pregunta eso a su cónyuge si además ronca. Y además si se despierta en la mañanita con dolor de cabeza, con la boca seca, y si está perdiendo cada vez la capacidad cognitiva de la memoria, de leer un libro, de ver una película completa, de quedarse en clases, por lo menos a escuchar una clase de 1 hora o si se está durmiendo, y esto va asociado a accidentes de tráfico. ¿Qué es esto? La probabilidad de que estos síntomas sean de un paciente que tiene síndrome de apneas del sueño. Y esto está asociado a estas cosas que se están viendo afuera del alcoholismo. ¿Me entienden? Afuera de la estupidez de gente que en vez de manejar a 40 kilómetros por hora en la ciudad, lo hace a 80, ¿no? O sea, eso se llama ser estúpido. Y esto pasa. Aparte de eso, el síndrome de apnea del sueño produce hipersomnios que producen justamente un puntaje de Epworth que uno tiene que preguntar a él o a su pareja del 1 al 3 en qué condiciones, son 8 preguntas, tiende a quedarse dormido, y el punto de corte patológico que nos habla de probabilidad de tener hipersomnio por SAOS, ya vamos a ir viendo, es de más de 12. Entonces tenemos una escala
correlacionada con la polisomnografía y el índice de apneas y hipopneas del sueño, que el paciente que tiene una somnolencia que va de el 5, es normal, tendrá más de 8. Ya estamos viendo que el paciente puede empezar a tener apneas del sueño, y patológico es más de 12. 12 puntos en la escala de Epworth se correlaciona con índices de eventos respiratorios en la polisomnografía y poligrafía grave, más de 30 eventos por hora. Y se quedan los pacientes así, dormidos de día, y obviamente el fenotipo pícnico de nuestra paciente ya nos hará pensar en que no es que es gordita, no es que le gusta dormir, no, 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 uno tiene que ser, ¿no? El ojo ve lo que la mente sabe, y ya pensar que este paciente tiene síndrome de hipoventilación alveolar, obesidad, y tendrá que hacerle lo que vemos acá, la conexión con un aparato que se llama BiPAP o CPAP, y estamos viendo que la presión en este paciente no le está sirviendo porque está asincrónico con la respiración. Este es un video que tuve de una presentación de síndrome de hipoventilación alveolar, donde vemos que no está mejorando su saturación, está muy baja, no podemos darle mucho porque lo vamos a romper el estímulo hipóxico del centro respiratorio y vamos a empeorar, y la presión que está máximo en 6 no le sirve y tenemos que cambiar de equipo, y eso pasó. Bueno, pero esto es lo que tenemos que hacer. Y fíjense, esto que es fundamental, es una entrevista autorizada por mi paciente que tenía esta hipersomnia, ¿ya? ¿La vieron a la gordita que estaba durmiendo? Pues es ella. Bien, dejo este testimonio a su consideración, y no es por hacer propaganda, pero realmente hay mucha gente que tiene esto, está separada de su cónyuge. Imagínense, eso también es un problema de tipo social por esto, y la calidad de vida, ¿no? La cognitividad. Y ahora la ven como ella se ofreció, es decir, yo le dije, voy a dar esta entrevista a mis clases, porque realmente necesito que la gente sepa que hay diagnóstico y hay tratamiento del SAOS, y que lo hacemos los neumólogos habitualmente. Bueno, deberían hacerlo todos, ¿no? Mucha gente lo hace por comercio. No, hay que hacerlo porque somos médicos. Bien, los signos de las enfermedades respiratorias son la frecuencia respiratoria, signo vital olvidado. Les voy a preguntar cuál es el signo vital olvidado. Ni siquiera la saturación, porque todos tienen su aparatico, ¿no? Están ahí todos con su aparatito, ¿no? De oxímetro, y pingui. No, ni le cuentan la frecuencia respiratoria, la ritmicidad, el uso de músculos accesorios superiores de la base del tórax, que es respiración paradojal. La cianosis es un signo tardío de insuficiencia respiratoria en el adulto. En los niños es importante, igual que el aleteo nasal, pero en los mayores es más importante el trabajo respiratorio de la musculatura accesoria, la frecuencia respiratoria, la acropaquia si está presente, el pulso paradojal, que significa los datos de cor pulmonar crónico, y siempre buscar organomegalias y adenopatías. Siempre les digo a mis alumnos que tienen que verificar el estado general del paciente. Ya se han olvidado de colocar facies. ¿Les vale? Les vale, ¿no? No voy a decir nada, ¿ya? Pero les vale
facies del paciente. A ver, voy a preguntar a alguno de ustedes, ¿qué les impresiona estas facies de esta paciente? A ver si aprobamos. Doy 20 segundos. Hello. ¿Alguien? 10, 9. ¿Qué facies tiene el paciente? Por favor, ¿alguien? ¿Se está escuchando? Hola. Hola. Faciedematosa puede ser. Es una facies cuscinoide. Una facies en cara de luna llena, con acné, hirsutismo. ¿Propio de qué es? Las facies cuscinoide. ¿De erisma? ¿Perdón? De Dale. síndrome. No, ahora es momento de fallar, ¿no ven? Porque después cuando estás con el paciente y tomas decisiones, no puedes fallar. Dime lo que sea. Es el momento de corregir o de fallar. Dale. ¿De qué puede ser una facies cuscinoide? Síndrome de Cushing. Claro, pero ¿de qué? ¿Por qué habitualmente se presenta el síndrome de Cushing? Hay dos, ¿no? Un hipercorticismo se llama primario y generalmente secundario a uso excesivo de corticoides, ¿no ve? ¿Estamos? Sí. Es el uso excesivo de corticoides es una de las causas más frecuentes de ver estas fases y cuando ya ves estas fases, tú pones ahí facies cuscinoide y averiguas cuánto tiempo está tomando cortisona, cuál es la dosis y ya tienes que pensar si está tomando más de 3 meses, más de 20 miligramos, probablemente este paciente tiene esto, lo que estás hablando, síndrome de Cushing con hiperglicemia, hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Y estas fases, señorita, ay, me equivoqué con la previa. Este niño bello tic-tac, 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 tic-tac. Lupus eritematoso sistémico. Perfecto, un golazo. ¿Cómo se llama este signo del lupus eritematoso sistémico? Alas de mariposa. Eritema malar en alas de mariposa. Muy bien, exactamente. Entonces, cuando veas esto y hay fotosensibilidad, que esto se incrementa cuando el niño ha estado a la luz, generalmente es en niñas o adolescentes o mujeres jóvenes, ya está, ¿no? Más o menos empiezas a armar tu puzzle diagnóstico. Y estos deditos, ¿cómo se llaman y qué tienen que ver con enfermedades respiratorias? Se llaman dedos en salchichón. ¿Son propios de qué tipo de enfermedad? Deme un minuto, tengo una llamada del hospital. Un minutito, por favor, ¿ya? Bien, son los dedos en salchichón que se ven en algunas enfermedades raras, como la sarcoidosis, por ejemplo. Y si no la tienes en claro, vas a creer que este señor es gordito, etcétera, etcétera. Acá tenemos, ¿cómo dirían ustedes esa boca y esa lengua? Es una cianosis central, si se acompaña justamente del color azul violáceo de la punta de los dedos, ¿no ve? Estamos ante una cianosis central o periférica. Periférica si solamente se presentan a nivel del pulpejo de los dedos, o central si además se acompaña de esta cianosis en la boca, en la lengua
¿verdad? En las encías. Y uno tiene que estar atento a esto que a veces nos olvidamos. De hecho, yo veo que no lo describen. ¿Y por qué? Porque nos hemos vuelto escribanos, nos hemos vuelto digitales, nos hemos vuelto rápidos en el celular, pero lentos en la asociación de lo que hemos estudiado con lo que se ve. Entonces, esa reprogramación visual, lingüística, como quiera que se llame, esa pensar rápido y actuar lento, no actuar tanto rápido, que la situación actual los ha condicionado a ustedes a ser unos médicos que van a prisa, pero a prisa a estrellarse si no son reflexivos. Entonces uno tiene que ver esto que es cianosis central y periférica. ¿Y qué significa? ¿Qué significa si yo tengo un pacientito con esta cianosis central? Por favor, dos cosas. ¿Qué nivel de hemoglobina debería estar? ¿No ve? De tipo no reducida, incrementada en la sangre, y en qué enfermedad se da. Te las dejo picando porque es pregunta de examen. El nivel de cianosis central de semio, y también lo voy a tocar en neumo. ¿Qué implica? ¿Qué implica? ¿Y qué niveles de hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina reducida? ¿Qué es la hemoglobina no reducida? ¿Ok? Bien, ¿qué tipo de manos tenemos acá? ¿Cómo se llama este eritema? ¿Lo saben? Eritema de Groton, que está asociado a enfermedades del colágeno. En las uñas y los dedos de las manos tenemos que buscar justamente el hipocratismo digital, y el dedo hipocrático se ve un engrosamiento de este ángulo hiponiquial, ¿ya? Donde habitualmente este ángulo que ustedes lo están viendo a la derecha es más de 180 grados, y cuando confrontan entre sus deditos ustedes, se desaparece el diamantito del normal, ese diamante entre las uñas, que a veces están por la lima, medio convexas, pero en el verdadero hipocratismo digital o acropaquias, ese diamante está perdido porque hay una curvatura de más de 180 grados. ¿Qué significa? Que tenemos enfermedades respiratorias. ¿Cuáles? Probablemente fibrosis pulmonar idiopática, que es la representante clásico, pero hay otras enfermedades como la asbestosis, eosinofilias pulmonares crónicas. El origen respiratorio corresponde al 85%, del cardíaco, de cardiopatías congénitas 10%. Guarda, hay enfermedades hepático-digestivas y hematológicas que conforman el 15%. Aquí, ¿qué ven ustedes? Vemos una típica imagen de tomografía de una panalización periférica de un paciente con FPI, fibrosis pulmonar idiopática, que corresponde al grosso de las llamadas fibrosis pulmonares, idiopáticas o usuales. Bueno, aquí les voy a postar unas radiografías de intersticiopatía donde vamos viendo a un paciente que tiene estos dedos con cianosis y úlceras distales que están necrosando en el codo. Esta es una pacientita mía que fue muy mal pese a todo y que progresó con estas úlceras y necrosis distales. Paciente que tenía una artritis reumatoidea con vasculitis, llamados anticuerpos anticitoplasmáticos C positivos en títulos muy altos, y que produjeron justamente con la radiografía, tomografía y la clínica la posibilidad de hacer este diagnóstico y tratamiento rápido, pero no funcionó. Acá tenemos lesiones de tipo petequial, lesiones de tipo fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una cosa que tenemos que averiguar, que está asociado a mucha patología del colágeno, por si acaso. ¿Ya? Las úlceras digitales, que están asociadas, cuando uno ve a estas enfermedades llamadas EPID, enfermedades pulmonares intersticiales difusas de diferente índole, y que si están asociadas a estos estigmas o a estos hallazgos de enfermedades autoinmunes, uno los puede ir clasificando en las IPAF, que son los infiltrados pulmonares con rasgos autoinmunes, en 3 dominios: dominio clínico, que significa todo esto que acabo de mostrarles, fenómeno de Raynaud, dedos en salchichón, etcétera, úlceras distales;
asociados a una gama de autoanticuerpos que son los que van a dirigir muchísimo la patología autoinmune, y los datos de tipo tomográfico de alta resolución en el tórax y biopsias muchas veces realizados para que tú armes el diagnóstico más preciso, que no suele ser fácil y que en un equipo multidisciplinario junto con reumatología, medicina interna y cardiología y otras especialidades se maneja. Después tenemos que ver siempre los movimientos torácicos, tenemos que ver esto que llamamos respiración paradojal, que es un signo ominoso de fracaso del diafragma, depresión abdominal. Tenemos que ver todo esto que estamos viendo, pectus carinatum, pectus excavatum. Tenemos que estar viendo esto. Respiración paradojal, depresión abdominal inspiratoria en una crisis de asma, external, apnea, aspirante. Tengo un paciente así. Esto es respiración paradojal. Eso es lo que tenemos que ver en una crisis de asma. Este paciente hay que llevarlo a terapia. Mientras de 2 a 4 horas. Bueno, crisis asmática con una respiración paradojal, viendo siempre el signo de Huber. El signo de Huber es la depresión de los espacios intercostales basales que se dan por esta imagen de la derecha, que es el aplanamiento diafragmático en un EPOC. Y aquí les voy a mostrar los múltiples pacientes que tienen esto, que mis alumnos no lo describen en el respiratorio crónico, que es el signo de Huber, que es la depresión de los músculos intercostales externos, que son los accesorios al fallo diafragmático, accesorios al músculo inspiratorio. Son, diría, los únicos accesorios al uso del músculo al diafragma, porque los del cuello, el esternocleidomastoideo, el escaleno, son para elevar el tórax superior, pero el diafragma, cuando empieza a claudicar en situaciones crónicas, se ve esto. Perdón. Vean los espacios intercostales cómo se hunden, los posteriores solo, y está taquipneico. Es un paciente con fibrosis pulmonar avanzada, o este es el signo de tiraje supraesternal y supraclavicular. En el paciente también crónico, ambos se pueden ver, y controlamos así la frecuencia respiratoria. Taquipneico. También tenemos que saber que hay músculos y que la ausencia de músculos, como este caso del pectoral mayor, producen esta agenesia, síndrome de Poland, que uno puede decir, Dios mío, acá hay neumotórax o aquí hay algo. Nada, solamente que falta el músculo pectoral mayor, y por eso no hay las estriaciones que normalmente dan sombras periféricas del músculo pectoral mayor del lado derecho. Adenopatías axilares, supraclaviculares, submaxilares, posición escoliosis, el signo del desnivel. En las clásicas dorsalgias nos hemos olvidado de hacer este síntoma y ver que
realmente el paciente está con escoliosis. Tenemos que ver en nuestros pacientes si tienen la cicatriz de la BCG. ¿Qué será esto? Circulación colateral superior, yugular no colapsable